Uno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien el día de hoy y que estén pasando un gran día en compañía de sus familias. Recordemos que estamos nuevamente aquí para continuar con nuestras clases de inglés básico. Queremos agradecer en primer lugar a la presidenta Gaby Gamboa por permitirnos este espacio a través de la Dirección de Educación. Vamos a continuar con el tema que el día de hoy toca, el cual es Word Order in Question. Vamos a explicar las reglas, sus usos, así como qué es lo que tenemos que saber de este tema para poder utilizarlo en nuestro día a día. Comencemos. Bueno, como ya lo explicamos, nuestro tema del día de hoy es Word Order in Question. ¿Qué quiere decir esto, Gaby? Si nos puedes apoyar. Bueno, como ya lo habíamos visto la clase pasada, no sé si recuerdan que tocamos un tema acerca de las preguntas. En esta clase vamos a ver otro tipo de preguntas, cómo se estructuran y cómo las vamos a poder estar utilizando. Ok, antes de empezar a explicar el tema, es importante que sepamos identificar cuál es la diferencia entre estas preguntas y las preguntas que hemos estado viendo a través de nuestras clases que nos dicen cómo preguntamos en presente simple, cómo preguntamos si estamos hablando, por ejemplo, del tema de subject pronouns. Estas preguntas en específico nos van a enseñar a cómo nosotros podemos preguntar refiriéndonos a qué es, cómo es, quién es, dónde es, haciendo alusión a esto, lugar, persona y algunos otros más ejemplos que vamos a ver. Vamos a leer las reglas. Como ya saben, en el inglés tenemos reglas gramaticales que nos van a estar auxiliando para nosotros que sepamos identificar cómo es que vamos a utilizar las y los temas, en este caso, y de igual manera las reglas gramaticales lo que nos va a enseñar en sí es cómo lo conjugamos, hablando de tiempo, hablando de sujeto, hablando de complemento. Es muy importante que tengas bien en claro que todos los temas en inglés que nosotros explicamos aquí tienen reglas gramaticales. Vamos con la primera. ¿Nos puedes apoyar, Gaby? Claro, dice the word order for present simple questions with do and does is. La regla como tal dice que el orden de la palabra para preguntas en presente simple con el auxiliar do y el does las vamos a encontrar en dos diferentes maneras, que es ASI and quasi. ¿Me podrías ayudar a explicar cada una cómo se estructura? Claro, recordemos que el verbo do funciona de dos opciones. Número uno, como verbo, el verbo do, que es hacer, es una acción que va encaminada a un verbo. Sin embargo, también funciona como auxiliar en los tiempos gramaticales conforme lo vamos a ir aprendiendo en los temas y dependiendo del tema que nosotros estemos viendo y de cómo funcione como auxiliar. Supongamos, el do funciona de auxiliar para preguntas, pero de igual manera pasa a did si estamos hablando en un tiempo pasado. Entonces es importante que sepas identificar, como ya lo explicamos en la clase pasada, que el do lo vamos a ver en estas dos opciones, como verbo o como auxiliar. En este caso nos está diciendo la primera regla que para nosotros hacer preguntas en presente simple vamos a utilizar este do and does. Recuerda que el do es para primera y segunda persona y el does es para tercera persona. Y nos está diciendo que vamos a utilizar, como ya lo mencionó Gaby, el easy o quasi. ¿Qué es esto? Esto es exactamente lo mismo. Es una abreviatura de la estructura que nosotros vamos a tener conforme a, dependiendo de la estructura que estemos viendo. Recordemos que en el inglés existe el inglés americano y el inglés británico. Sin embargo, aquí tenemos que easy significa auxiliary, subject and infinitive. ¿Qué quiere decir? Que esto es la estructura en la que nosotros vamos a formar nuestro word order. El auxiliar en primer lugar, seguido del subject. Recordemos que el subject ya lo vimos, y de igual manera el verbo en manera infinitiva. O también lo podemos encontrar como quasi, que es question, auxiliary, subject and infinitive. Todo esto va seguido. ¿Qué quiere decir? Que primero voy a poner, si utilizo easy, voy a poner primero en primer lugar el auxiliar, seguido del subject, de quién estoy hablando, y finalmente el verbo en infinitivo, la acción en la cual yo me estoy refiriendo, si hace o de qué me está hablando la oración. En el quasi, question, ¿qué estoy preguntando? Seguido del auxiliar, en este caso ya sabemos que es do or does, subject, de qué persona estoy hablando yo, y finalmente el verbo de manera infinitiva.
Tenemos la regla número 2 que nos dice, we often use question phrases begin with what. ¿Qué quiere decir? Nosotros usamos algunas ocasiones las oraciones en preguntas, comenzando con el what. Como sabemos, el what lo vamos a utilizar en el inglés para referirnos a qué. ¿Qué es? ¿Qué hace? ¿Qué es lo que me está diciendo? Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos. El what, recuerda que en las preguntas va al inicio. Nunca va a ir en medio, nunca va a ir al final, no. Esto siempre va a ir al principio, porque es algo que tú desconoces. Quieres saber quién es, qué es, cómo es, entonces es what al inicio. Tenemos el primero, por ejemplo, what color. Recuerda que cada oración que nosotros vemos, cada ejemplo que nosotros estamos viendo, tú lo puedes fomentar con un complemento. ¿Qué quiere decir? Si tú vas juntando todos los temas que hemos estado viendo a través de estos lunes, puedes ir implementando cada uno de ellos y conectándolos para hacer estas oraciones más largas y que tú vayas viendo tu avance en el inglés. Por ejemplo, aquí, what color, puedes decir qué color te gusta, qué color no te gusta, qué color es tu favorito. Esto va dependiendo de lo que tú quieras saber. La estructura de manera principal, cuando yo hago alusión a un color, es what color, qué color, seguido de tu complemento. La siguiente, Gaby, por favor. What make, bueno, estos son algunos ejemplos que tú te vas a poder estar encontrando, obviamente con la estructura que te comentamos. La estructura que te comentamos antes va a llevar el what seguido del sujeto. Como ves aquí, no va a ir ningún sujeto después de esto. Hay esto es como lo dice aquí, question phrase, ¿ok? No vemos aquí un sujeto por lo mismo. Te vas a estar encontrando, estos no son los únicos, sino son los más comunes. Por ejemplo, si yo te pregunto what time is it, ¿qué hora es? De igual manera, si yo quiero saber el color favorito de Gaby, what color do you like? Entonces, o what color is your favorite? Seguimos con la última, que es what size. Recuerda que todo esto, como lo vimos desde un inicio, vamos a ver las preguntas de qué, cómo, cuándo y dónde. Aquí tenemos una observación muy importante que nos está diciendo que el word order in question in be, ¿cómo lo vamos a manejar? Cuando nosotros tenemos be, recuerda que el be es el verbo de ser o estar. Y nos está diciendo, remember the word order in question with be, put be before the subject. For example, where are you from? What's your name? Is he Mexican? Nos está diciendo, recuerda que cuando nosotros estamos trabajando esto, que es word order in question, con be, ser o estar, vamos a poner el be antes del sujeto. Como por ejemplo, where are you from? ¿De dónde eres? Y si vemos, ¿me prestas tu plumón, Gaby? Si vemos, el verbo be está antes del subject. Como recordarás que lo vimos en un inicio en nuestras primeras clases, cada oración tiene que tener un sujeto, un verbo y un complemento. Estos tres son básicos en el inglés. Recordarás que también te explicamos que en el español estamos acostumbrados a decir voy a ir, ella fue, no me gusta, pero en el inglés no. En inglés tenemos que decir a mí no me gusta, a ella no le gusta, ella va a ir, él no va a ir. Tiene que ir a fuerzas el sujeto. Si no, es una oración que está mal estructurada y por ende es errónea. Recordaremos que entonces nos está diciendo que el be, que es ser o estar, va antes del sujeto. Aquí ya lo vimos y ya lo identificamos. Nuevamente aquí, ya nos ayuda a marcarlo Gaby, está el what's your name? ¿Cuál es tu nombre? Y recordemos que aquí estamos manejando una contraction, que existe una full form y una contraction. En este caso, nuevamente nos encontramos el verbo be antes del subject. Y finalmente, aquí en una pregunta, ¿is he Mexican? Nuevamente nos encontramos el verbo be antes del subject.
Ojalá puedas tú practicar esto en casa y lo puedas poner en ejemplos que tú te veas involucrado, ejemplos básicos. Recuerda que es muy importante que tú practiques esto en casa, si se puede acompañado de tu familia, con acciones cotidianas que tú vas haciendo día a día. Aquí te vamos a explicar cómo es la estructura. Si te das cuenta, si te das cuenta, en este caso, aquí estamos utilizando el quasi, que es question, auxiliary, subject and infinitive. Por eso se conoce como quasi. En primer lugar encontramos el question o el phrase, puede ser conocido de estas dos opciones, que es ¿qué es lo que voy a preguntar? Si es de un lugar, si es de una persona, si es de un objeto, si es en cantidad. Seguido del auxiliar, el auxiliar va a ser do para iniciar una oración o does para iniciar una oración. Y do and does en medio de esta oración. Recuerda que existen en el inglés el capital letter. ¿Qué es el capital letter? La mayúscula. Cuando nosotros veamos que iniciamos con mayúscula como en los primeros dos casos, quiere decir que no hay algo anterior. Entonces, por ende, yo inicio la pregunta que yo quiero hacer con do or does sin que haya algo anteriormente. Y si lo tenemos en minúsculas, quiere decir que entonces nos vamos a auxiliar de un question o de un phrase. Seguido del subject. El subject es el sujeto. ¿Qué voy a decir? Si eres tú, hablando de sujeto o hablando de pertenencia. Si yo voy a hablar de ti como persona, voy a decir you. Si voy a hablar de ti como posesión, voy a decir your. De igual manera, si voy a hablar de él, he. Si voy a hablar de ella, she. Aquí en subject nos podemos auxiliar de todos los subject pronoun que ya conocemos. ¿Cuáles son los subject pronouns, Gaby? ¿Lo podemos repetir un poco? Bueno, los subject pronouns, como ya lo comentó Alan, son los sujetos. ¿Qué son los sujetos? ¿Cuáles son, mejor dicho? Yo, tú, él, ella, eso, esto. Correcto. Finalmente vamos a terminar con el infinitivo, que aquí es el verbo. ¿Qué es lo que tú quieres preguntar? Aquí te pusimos algún ejemplo como work, do, live and have. Work es trabajar, do es hacer. Recuerda que en la diferencia entre do y make es que do lo vamos a utilizar para acciones refiriéndonos a, por ejemplo, rutinas, refiriéndonos a acciones que estamos haciendo en casa, y el make lo vamos a utilizar para acciones como tareas, todas estas cuestiones que vamos haciendo nosotros de actividades en el día a día. Live es vivir y have es tener. Vamos a ponerte algún ejemplo aquí. Ten mucho cuidado. Aquí también es importante mencionar que nos vamos a encontrar con cuantificadores. ¿Qué son los cuantificadores? ¿Cuánto o cuántos? Cuando nosotros queremos utilizar esto para hacer preguntas como de cuánto, por ejemplo, en cuestión de cuánto cuesta el café, cuántos hermanos tienes, cuántos primos tienes, vamos a utilizar el how much y el how many. How much lo vamos a utilizar para hablar de medidas exactas, como por ejemplo el café, como por ejemplo el agua, cosas que son uncountables. ¿Qué tanto? El how much es qué tanto. El how many es cuántos. Entonces el how much lo vamos a utilizar para cosas que no son contables.
Por ejemplo, yo te decía en clases anteriores, el azúcar, ¿es contable o no es contable? ¿Cuál es la diferencia entre un contable y un incontable? El azúcar, a pesar de que nosotros la podemos contar, por ejemplo, en kilos, no podemos contar 2 granos de azúcar, 3 granos de azúcar, 4 granos de azúcar. Por lo tanto, es un objeto incontable. Entonces, utilizamos cuando queramos hablar de azúcar, café, todas estas cuestiones que son imposibles de contar en cantidades, utilizamos el how much. Cuando sean cosas contables, por ejemplo, cuántos hermanos tienes, cuántos años tienes trabajando aquí, vamos a utilizar el how many. Aquí te vamos a poner 3 preguntas básicas que te vamos a explicar cómo es la estructura con este tema que te estamos explicando y que tú veas cómo nosotros lo vamos a establecer. En el primer caso tenemos, ¿te gusta el café? En pregunta. En el español nos encontramos con 2 signos gramaticales. Y recordemos que en el inglés no tenemos los 2, solamente tenemos uno. ¿Nos puedes ayudar a cómo quedaría esta oración, Gaby, por favor? Entonces, aquí ya nos ayudó Gaby a cómo quedaría la primera oración. Tenemos que nos quedaría, ¿do you like coffee? En primer lugar tenemos el auxiliar, seguido del subject, y el complemento de la oración. Es muy importante que tú te estés dando cuenta cómo funciona el do y el does de auxiliar. Estoy hablando de you, tú. Si yo quisiera, por ejemplo, a ella si yo tuviera, a ella le gusta el café, aquí recuerda que cambia y por ende pondríamos does she. Acuérdate que cuando hablamos de una estructura donde lleva el 2, no se le agrega la S al verbo. Solamente es para cuestiones afirmativas, lo explicamos en la clase pasada. Gracias, Gaby, por recordarnos ese tema importante. Entonces, si yo quisiera decir a ella le gusta el café, nuevamente nos encontramos con el auxiliar, el subject, el sujeto de quien estoy hablando, y el complemento que nos da el quasi o el easy. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de música te gusta? ¿Nos puedes apoyar con esta, Gaby, para explicarnos cómo quedaría, por favor? What kind of music do you like? Nuevamente hay que identificar el what, que aquí está funcionando como question or phrase. ¿De qué estoy hablando? Kind, tipo de música. Tenemos aquí el verbo auxiliar. Como recordarás que te expliqué, si nosotros lo tenemos en mayúscula, quiere decir que anteriormente no llevan nada, no lleva ni question ni phrase. Pero si te das cuenta, aquí lo estamos manejando en cuestiones minúsculas, por lo tanto existe una oración o una frase anteriormente que me está diciendo de qué estoy hablando o qué es lo que yo quiero decir. Seguido del subject, y nos está diciendo que sigue el verbo en infinitivo. Como te darás cuenta, la estructura de la pregunta cuenta con todas las reglas que establecimos.
¿Cuántos hermanos tienes? Aquí este ejemplo te lo pongo para que veas cómo vamos a establecer nosotros los cuantificadores que te mencioné, que era how many y how much. Apóyanos con este, Gaby, por favor. ¿Cómo quedaría? How many brothers do you have? Nuevamente, vamos a identificar lo que nos está diciendo la regla. En primer lugar, tenemos un phrase o un question auxiliary, que es how. En este caso, tenemos que how many es un cuantificador. ¿Cuántos? ¿Cuántos qué? Brothers, hermanos. El auxiliar, do, you, subject, que es you, y el verbo de manera infinitiva. ¿Cuántos hermanos tienes tú? Te vamos a explicar un poco más la diferencia entre estos dos para que los tengas claros y puedas trabajar con ellos en casa. How much and how many. Los dos forman parte de este tema que nos ayudan a estructurar las preguntas y son cuantificadores. How much lo vamos a utilizar para algo que es incontable. Incontable en cantidad. Como por ejemplo, te decía yo el azúcar. Te decía yo también el agua. No puedes decir tú, hay 2 gotas de agua, 3 gotas de agua, 4 gotas de agua. No, a pesar de que es contable, por ejemplo, el agua en litros, el azúcar en gramos, el café también en gramos, todas estas cantidades, no puedes saber cuántos granos de azúcar hacen 1 kilo. No puedes saber cuántas gotas de agua constituyen 1 litro de agua. Por lo tanto, es algo que no es contable. Es medible, mas no contable. A diferencia del how many. El how many lo vamos a utilizar para cosas que sí son contables. ¿Cuántos audífonos tienes? ¿Cuántos discos tienes? ¿Cuántos hermanos tienes? Todo esto que sí sabes expresar en cantidad. Por ejemplo, ¿cuántos hermanos tienes? 1, 2, 3. Se puede contar. No es algo que digas, tengo 400 gramos de hermano. No, son cosas que sabes especificar en cantidad. ¿Nos puedes poner un ejemplo de how much y how many, Gaby? Nuevamente. Perdón. Aquí Gaby nos está poniendo en la primera how much coffee do you have, y en la otra nos está poniendo how many sisters do you have. En este caso nos está haciendo alusión a pregunta que va para segunda persona, que en este caso eres tú, o en este caso soy yo. Por ejemplo, si Gaby quiere saber cuánto café tengo, supongamos un ejemplo burdo, vamos a ir a centro comercial y quiere saber Gaby si es necesario que yo compre café. Por lo tanto me preguntaría como, oye, ¿tienes café? ¿Cuánto de café tienes? Para darse una idea y saber tomar una decisión en cuanto a si es necesario comprar más café o no. Entonces Gaby me preguntaría, how much coffee do you have? Alan, ¿qué tanto de café tienes o cuánto café tienes? Haciendo alusión a que utiliza el quantifier how much porque es incontable. ¿Cómo me preguntarías esta, Gaby? How many sisters do you have? Correcto. Si Gaby, en este caso,
quiere saber algo, que en este caso es cuántas hermanas tengo yo, es algo que se puede contar. Por lo tanto utilizamos el how many, que en este caso está haciendo alusión a personas, a un entorno familiar específico. Por lo tanto, nuevamente Gaby se está refiriendo a mí. Alan, ¿cuántas hermanas tienes tú? ¿Qué pasa cuando quieres hacer la pregunta dirigida, si yo le estoy preguntando a Alan acerca de otra persona? ¿Cómo quedaría la estructura de la pregunta? Pues para empezar cambiaríamos el auxiliar, que pasaría a does, y cambiaríamos el subject. Si yo quiero saber cuántas hermanas tiene ella, quedaría como she. En su caso, si quiero saber cuántas hermanas tiene él, quedaría con he. Acuérdate que la clase, una de las primeras clases nosotros te explicamos la diferencia entre sisters y brothers. ¿Cuál es la diferencia? Que sisters los vamos a estar utilizando nada más para referirnos al género femenino y brother para referirnos al género masculino. Sí, y de igual manera, al tener clara esta regla, sabemos qué auxiliar utilizamos. En este caso, nuevamente lo repetimos, el does es para tercera persona y el do es para primera y segunda persona. Y en este caso, hablando de este tema, funciona como auxiliar. Para finalizar y dar un repaso nuevamente a todo el tema, vamos a resumirlo. En primer lugar, cuando nosotros queremos utilizar el word order in question, es para saber dónde, cuándo, cómo o qué. Exclusivamente para eso. Ya sabemos que vamos a utilizar el do o el does dependiendo de el subject, en este caso el sujeto del que estamos hablando, y si las preguntas son en present simple, que en total o finalmente esto nos va a dar como resultado un easy o quasi. ¿Me podrías decir cuáles son las questions que vamos a estar utilizando? ¿Qué significa cada una? Sí, por ejemplo, muy importante, Gaby, gracias por tocarlo. Como ya lo comentó Alan antes, cada cuestión tiene un significado, un propósito. Yo no puedo utilizar what para referirme por qué, para decir por qué. Esto es lo que nos significa cada uno de los question or phrases. En primer lugar tenemos where, que significa dónde. Esto lo vamos a utilizar exclusivamente para hablar de lugares, refiriéndonos a, por ejemplo, países, de dónde eres, dónde vives, en dónde estás. Puede ser países, lugares cerca de tu comunidad, hablando para lugares específicos. Seguido de what, que es qué, ya lo vimos, qué color te gusta, qué tipo de música escuchas, etcétera.
Tenemos how, que es cómo. How many, que es cuántos. Y finalmente how much, que es cuánto. ¿Algo que quieras agregar aquí, Gaby? Sí, bueno, estas no son las únicas que te vas a poder encontrar. Por ejemplo, te puedes encontrar con why, que significa por qué. Alan, ¿cómo contestarías una pregunta diciéndome por qué sí? Si yo te pregunto por qué, ¿cómo me dirías por qué sí? Vamos a hablar de la diferencia entre why y because. Tocando este tema. Los dos significan por qué. ¿Cuál es la diferencia? Que why lo voy a utilizar para preguntar. Y el because lo voy a utilizar para contestar. Si yo quiero preguntar ¿por qué te fuiste? O ¿por qué no viniste? Voy a preguntar why. Y si yo voy a responder porque tuve algún accidente, porque tuve alguna emergencia, va a iniciar mi respuesta con because, seguido del argumento. Gaby, contestando lo que tú contestas. La forma más común de contestar a una expresión que estamos muy acostumbrados a expresar, que es porque sí, porque no, es just because. No es because yes, because no, no, es just because. Ten mucho cuidado porque sabrás que estamos acostumbrados a la hora que aprendemos inglés a buscar la traducción de las palabras que nosotros conocemos en español. Y en inglés desafortunadamente no podemos hacer esto. Llega el momento en el que el mismo aprendizaje de la lengua te impide traducir, porque te das cuenta que hay expresiones que ya están establecidas, te das cuenta que el lenguaje, como la sociedad y como la comunidad de ciertas entidades, va cambiando y va teniendo modificaciones. ¿Cómo vas a aprender un inglés o un idioma que está en constante cambio? Pues obviamente con la interacción con el mismo idioma y que vayas conociendo todas estas evoluciones que va teniendo. Como ya te dije antes, no van a ser las únicas que te vas a encontrar, hay muchísimas más. Nosotros nada más te mencionamos las más comunes. Te voy a poner aquí abajo estos 3 ejemplos que son extras a nuestra explicación. Te puedes encontrar con who, que también es muy común, quién. Te puedes encontrar con why, como ya lo explicó Alan, que significa por qué. Y con whose, que es de quién. De quién son las llaves que están en la mesa. Sí, y recordarás que también, como lo mencionamos en un inicio, esto solamente es para darte el conocimiento básico para que tú vayas avanzando y vayas encontrando que el inglés es obviamente inmenso y que de igual manera todas las estructuras, tiempos, conocimiento que nosotros te vayamos explicando cada clase es el inicio de todo lo que tú tienes que repasar y llevar a la práctica para que puedas aprender el tema. También es importante que tengas contemplado que, como lo mencionó Gaby, existen muchos otros. Nosotros te damos lo más común, lo que te vas a encontrar frecuentemente, para que con esto inicies tú a conocer el idioma. Y que de igual manera te des a la tarea de en casa complementarlo con tareas, con actividades, que busques ejemplos de cómo puedes tú aprender un poco más. Para finalizar la clase te vamos a dar
te vamos a dar un tip de estudio desde casa, donde puedes buscar más de estos temas y te puedes auxiliar de estos maestros en línea que te van a enseñar más ejemplos y te van a dar más oportunidades de aprender los temas que estamos viendo. Son canales de YouTube y estos maestros se dedican a dar clases en línea muy breves en las cuales te van a explicar más ejemplos, donde te van a guiar con algunas páginas web donde tú puedes hacer algunos exámenes en línea, donde puedes encontrar mil ejemplos de todo lo que nosotros vemos. En primer lugar vamos a encontrar con el canal de YouTube que se llama Inglés Quique Rodríguez. Este es un maestro que se va a encargar de explicarte todos los temas, así de igual manera repasar con muchos más ejemplos y darte algunos tips para contestar exámenes en línea, para contestar ejercicios en páginas que están diseñadas para que practiques desde casa, pero te lo va a explicar en español. Todos los temas que explica este maestro te los va a explicar en español. Segundo, cuando tú ya sientas que vas avanzando en el idioma del inglés y vas avanzando un poquito en tus conocimientos, te recomendamos que busques Learn English with Rebecca. Esta maestra va a hacer exactamente lo mismo, repasar los temas, darte algunas páginas web donde tú puedes practicar los temas con exámenes, con autoevaluaciones y todo esto. La diferencia es que ella te lo va a explicar completamente en inglés. Entonces, al tener estas dos recomendaciones, puedes seguir trabajando desde casa, hacer exámenes en línea, autoevaluar tu conocimiento, ver más ejemplos y practicarlo de una manera más didáctica. Desde la perspectiva de un idioma castellano, que quiere decir que te lo va a explicar en español, hasta cuando te lo va a hablar o a explicar en una lengua nativa, que quiere decir una persona que domina el idioma al 100%. Con esto cerraríamos nuestra clase del día de hoy, que fue de Word Order in Question. Te recomendamos nuevamente que sigas practicando en casa y que sigas sincronizando estas clases para seguir aprendiendo. Nos vemos el próximo lunes.